Damos comienzo a la mesa. Listo, pues muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Vamos a dar comienzo a nuestra mesa de Platón y me da muchísimo gusto comenzar presentando a Etienne Elmer. Etienne es catedrático del Departamento de Filosofía de la Universidad de Puerto Rico. Trabaja sobre temas económicos y políticos en la filosofía antigua, en particular en Platón y los cínicos. Está actualmente trabajando sobre una traducción del Económico de Jenofonte, asimismo preparando un comentario y muchos otros proyectos que ya han sido mencionados hace un ratito también por Carolina y en fin. Muchas gracias, Etienne, por estar aquí. Y si les parece bien, daré también presentación a Catalina Gómez López, que será nuestra siguiente presentadora, para que hagamos las dos presentaciones de corrido posteriormente. Catalina es doctora en filosofía, magíster en filosofía y filósofa de la Universidad Nacional de Colombia. Es profesora asociada de la Universidad de La Salle en la Escuela de Humanidades y Estudios Sociales y tiene particular interés en la relación entre ética y biología en la filosofía antigua. Entre sus publicaciones se encuentran Fiero y Manso, la figura del perro en la República de Platón, el cuco y otros animales inteligentes y lenguaje animal en Aristóteles. Apuntes para una teoría estoica de la acción animal y el rol de la imaginación en la búsqueda de lo propiamente humano, un vínculo necesario entre la sensación y el entendimiento. Entonces, si les parece bien, comenzamos con la conferencia de Etienne de 20 minutos, posteriormente la de Catalina y después dejaremos el tiempo para preguntas y respuestas. Adelante, Etienne, muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Estoy muy agradecido al comité organizador por su invitación a participar de estas dos jornadas. Es un placer estar aquí con ustedes. Mi conferencia se titula El poder de las nodrizas en Platón, un título que me inclino a cambiar, como verán al final, por el siguiente, El maldito poder de las nodrizas en Platón. Em, de acuerdo con el concepto de los filósofos reyes o las filósofas reinas en la República, se suele pensar que la posibilidad de la ciudad justa o ideal está condicionada por el saber filosófico o dialéctico de sus gobernantes. Si esta idea es del todo correcta, no debe hacer olvidar que no es sino el complemento último de una larga cadena de condiciones educativas requeridas para llegar a formar un personal político competente. Como explica Platón en el mismo diálogo, los guardianes o las guardianas no pueden llegar a filosofar sin haber pasado por un largo currículo preparativo, a lo cual no pueden acceder sin haber sido expuesto previamente a la educación musical y la gimnástica, lo que requiere primero que tengan un carácter doble como el de los perros. De forma igual en las leyes, donde Platón no se concentra tanto en la formación de un grupo restringido, de gobernantes, sino en la educación de todos los ciudadanos, la receptividad de estos ciudadanos de Magnesia a la retórica persuasiva de la ley y sus prescripciones depende de su moderación, la cual en su turno depende de una educación específica. En ambos diálogos, la formación o educación del ser humano para que se vuelva un animal verdaderamente político, es decir, capaz de vivir en una polis organizada según las más justas normas de la justicia, está condicionada por un complejo proceso que invita a preguntarse cuál es la primera de todas estas etapas educativas o formativas. ¿Cómo empieza o cómo debe empezar la educación del animal humano en tanto animal político? ¿Y cuán determinante es esa etapa inicial sobre el futuro de su desarrollo? La hipótesis general que quiero poner a prueba aquí es que una de estas condiciones de posibilidad fundamentales se encuentra en las nodrizas, es decir, las mujeres que se encargan de la crianza de los seres humanos en sus primeros años, antes de que puedan ser educados propiamente dicho, es decir, capaces de desarrollarse a través del uso de la razón en sus dimensiones teórica y práctica. Partiendo de la premisa común en los diálogos de Platón, según la cual el principio es lo más importante de toda obra,
propongo mostrar más exactamente que las muy pocas referencias que Platón hace a las nodrizas permiten entender el verdadero poder que el filósofo considera que estas mujeres tienen, en dos sentidos. Sus acciones sobre los bebés y los niños muy pequeños implican transformaciones reales de su alma y cuerpo y preparan sus disposiciones afectivas y cognitivas para el resto de su vida. Y dos, de acuerdo con la naturaleza de estas acciones, las nodrizas cumplen una función política determinante. Se pueden decir que en ellas descansa el destino político de la polis, en la medida en que sus acciones condicionan la receptividad de los futuros ciudadanos a la voz de la razón, tal y como se manifiesta en los principios fundamentales de la polis justa, así como en sus leyes e instituciones. Sin embargo, veremos que este poder es ambivalente. Si es determinante, no deja de ser sumamente difícil de controlar, de encaminar, de guiar para que produzca los efectos deseados, porque las nodrizas mismas difícilmente se someten a la voz de la razón, según Platón. Es un maldito poder. Voy a empezar explicando cuáles son las funciones de las nodrizas a la luz de las escasas referencias que Platón hace a ellas y mostraré después en qué sentido su poder representa una forma de omnipotencia fuera de control que fragiliza de entrada la posibilidad de una educación exitosa y el ejercicio de un poder político sabio o justo. Las publicaciones acerca de las nodrizas en Platón son muy escasas. No voy a leer todo el párrafo que he redactado sobre este tema para ir directamente a preguntar al comentario siguiente, a saber que este casi silencio es bastante paradójico por tres razones. En primer lugar, contrasta con el interés académico por las nodrizas en la poesía épica, cómica o trágica o en las novelas griegas que han dado lugar a detallados y amplios estudios sobre este tema. En segundo lugar, la escasez de estudios sobre las nodrizas en Platón es sorprendente en comparación con las abundantes publicaciones académicas sobre las reinas filósofas de la República o las ciudadanas de Magnesia en las leyes, que destacan su educación y su función política por contraste con la situación en Atenas. Por fin, este silencio académico acerca de las nodrizas es bastante paradójico también si uno recuerda que la enfermera británica Florence Nightingale encontró en las reflexiones de Platón sobre las nodrizas una fuente inspiradora para elaborar su propia reflexión acerca del oficio de enfermera en el siglo XIX. Si este casi silencio puede deberse al hecho de que ya, como mencioné, Platón hace muy pocas referencias a ellas, se debe probablemente también a otros factores más determinantes, empezando por la premisa según la cual las funciones educativas de las nodrizas serían secundarias y su papel político cerca de cero. Como son esclavas, muchos parecen considerar que no tienen ningún papel político, sino, en el mejor de los casos, un papel prepolítico. Sin embargo, como muy bien señalan dos de los pocos artículos que versan sobre las nodrizas y que reconocen su papel político fundamental, cito, el éxito del proyecto de Platón depende del cuidado que se preste a la primera infancia, un artículo de Jibril Agn, y resulta claro que el control de las nodrizas por parte del Estado es fundamental para Platón debido al saber que transmiten, un artículo de Irruñe Valderbarano González, del 2023. En lo que viene a continuación, propongo mostrar que las nodrizas no solo tienen un saber, sino que, por este mismo saber, tienen un poder en la polis, en la medida en que su intervención en el proceso educativo se sitúa en una de sus fases preliminares y, por tanto, más determinantes. Para llegar a esto, necesito primero hablar del vocabulario que Platón utiliza para nombrar las nodrizas. Según Sylvie Vilat, el griego hace en general una diferencia entre la tite o titene por un lado y la trofos. Si ambas palabras evocan el acto de la nutrición, la que alimenta por medio de la lactancia es la titene, como la madre, mientras que la trofos se encarga de los demás cuidados al niño sin alimentarlo, proveyéndole cariño y preparándole para que llegue a cierta forma de autonomía o independencia. Esta estricta diferencia puede a veces ser matizada,
pero por lo general funciona bastante bien. Un tercer término, maya, se usa para referirse no solo a una nodriza cuando ya es mayor, sino también a la partera. En esta comunicación, bajo el nombre de nodriza, me referiré exclusivamente a la trofos, que Platón considera como una función social y culturalmente común en su época. Hay algunas referencias en el Protágoras, por ejemplo, y también en la República, donde Sócrates dice en el libro 2, a la hora de describir la polis afiebrada, Sócrates dice, precisaremos también de más servidores, ¿o no crees, Glaucón, que harán falta pedagogos, nodrizas alimenticias, nodrizas, camareras, peluqueros, cocineros y maestros de cocina? Cierro cita. Si todas las funciones de esta lista buscan atender necesidades suscitadas por nuestra incapacidad de quedarnos en el marco de apetitos limitados como los de los animales, cabe preguntarse en qué sentido las nodrizas forman parte de este grupo. Para entenderlo, recordemos que las nodrizas alimenticias intervienen entre los primeros momentos y los 3 años de los niños, las nodrizas trofe entre los 0 y 6 años y los pedagogos a partir de los 7 y hasta los 18 años. Estos tres primeros servidores están encargados no tanto de la instrucción de los niños, sino de su desarrollo físico, emocional y moral. En ese sentido, su papel versa sobre la educación de lo irracional. Si no encontramos en los diálogos de Platón una teoría como tal de los niños pequeños, sin embargo, podemos encontrar ciertas observaciones diseminadas que provienen probablemente de teorías de su época sobre este grupo humano y de observaciones más empíricas y directas. En su conjunto, todos estos elementos dan una idea del carácter irracional de los niños pequeños. Son irracionales primero en el sentido de que, por carecer de razón y experiencia, sus emociones y sentimientos están fuera de cualquier medida. Por ejemplo, no temen nada, dice Platón. Pero también por carecer de razón no pueden ser llamados propiamente valientes, de acuerdo con la tesis socrática que define la virtud como conocimiento o uso de la razón. Tampoco cuando nacen son capaces de amar a quien les protege, es decir, a sus padres, y hasta cierta edad, dice Platón en el Lisis, cuando no reciben lo que desean, los niños pequeños pueden hasta odiar a sus padres que los aman. Los niños pequeños son irracionales también en el sentido de que hasta cierta edad son ajenos al lenguaje articulado. Como indica Clinias en las leyes, no entienden la fone. La voz, fone, no es tanto el contenido conceptual del discurso, ni tampoco su mero vehículo externo, sino una especie de matriz del pensamiento, caracterizado por su carácter articulado. En otras palabras, los niños pequeños no son capaces de captar estas articulaciones que componen la voz y por tanto se expresan mediante gritos y llantos, como conviene a una existencia reducida por unos meses a una polarización afectiva y emocional entre lo que se ama y lo que se odia. A partir de la idea de que, cito las leyes, la buena crianza trofen debe poder producir claramente los más bellos y mejores cuerpos y almas, cierro cita, Platón combina observaciones empíricas con directrices normativas para elaborar las pocas medidas educativas a las que deben atenerse las nodrizas. En cuanto al cuerpo, cuando se trata de niños pequeños, hasta los 3 años, la analogía de las leyes con los que crían aves y los llevan en sus brazos cuando se desplazan por el buen estado no de sus propios cuerpos, sino de estas criaturas, invita a las nodrizas que crían a bebés a acarrearlos, cito, continuamente al campo, a los templos o a la casa de los parientes, hasta que tengan fuerzas suficientes para estar de pie, e incluso entonces hemos de forzarlas a que se agoten acarreándolos hasta que el niño haya completado el 3er año, porque al ser todavía pequeños deben tener cuidado de que no se les tuerzan los miembros por la fuerza que ejercen al apoyarse sobre ellos. Cierro cita. Mediante la analogía animal, que corrobora la dimensión irracional de la criatura humana por ser comparada con las aves, el ateniense busca propiciar el movimiento del cuerpo de los niños, debido a que todos los cuerpos tienen un beneficio en su salud, cito, cuando son sometidos a otro tipo de vibraciones y movimientos,
tanto los que efectúan ellos mismos como también cuando van en literas o incluso por mar, cuando son transportados a caballo o los lleva otro cuerpo de cualquier forma que sea. Cierro cita. Pasa con y a través del cuerpo lo que pasa a nivel psicológico. La buena crianza exige que los movimientos externos regulares prevalezcan sobre los movimientos internos, como los del miedo, que debilitan el alma y la conducen a ser cobarde si no se atienden desde pequeño. En esta intersección o cercanía entre el cuerpo y el alma, el proyecto político de las leyes descansa en la formación de almas de buen talante y apacibles, que sean apacibles también. Para lograrlo e introducir medida y balance en seres desprovistos de cualquier tipo de medida, como son los bebés, los nodrizas usan un saber empírico que consiste en examinar lo que desean a partir de un código binario sencillo. O el bebé calla, o sigue gritando o llorando, lo que permite deducir lo que le gusta o lo que odia. Si identificar estas manifestaciones es fácil, las respuestas adecuadas a estas manifestaciones no lo son. Se trata de alcanzar un balance tal que estos bebés no sean educados meramente en el placer, ni tampoco sin placer, sino, como dice el ateniense, en el medio, con el propósito de vivir una vida recta. El destino ético de los futuros adultos depende entonces de la moderación o, sin emplear aquí el nombre de una virtud que no es nombrada como tal en el texto, del carácter apacible de las nodrizas. Como veremos, Platón tiende a retratar a las nodrizas como todo excepto apacibles. Voy directo al poder como tal de las nodrizas porque mi texto es un poco largo. Para entender la importancia del poder de las nodrizas y sus límites, es necesario situarlo en su debido espacio dentro de una secuencia causal configurada por Platón a propósito de las etapas iniciales de la vida en general y la vida humana en particular. Estas etapas toman sentido a la luz de un principio ya señalado. El principio es lo más importante en toda obra, algo que es bastante recurrente en los diálogos. Podemos discernir tres etapas que definen el inicio de la vida humana según Platón y la determinan hasta cierto punto, por lo menos en gran medida de acuerdo con lo que acabamos de ver. La primera es la de la procreación. En las leyes, el ateniense establece ciertas normas para las bodas, enfatizando la importancia de no caer en la embriaguez en un día y más generalmente en el periodo iniciado con este día, el día de la boda, propicio a la procreación. La segunda etapa determinante en el inicio de la vida humana es la etapa fetal durante el embarazo. A tono con la importancia del movimiento que he mencionado más arriba, el ateniense recomienda en efecto que la mujer embarazada pasee. Y para justificar el carácter determinante de esta etapa, añade unas páginas después, a propósito del recién nacido, que en este momento, en la etapa fetal, se desarrolla en todos nosotros, con toda su autoridad, todo el carácter a través del hábito. Así que hay un carácter totalmente determinante de esa etapa. Las nodrizas intervienen en la tercera etapa, la de los niños recién nacidos y pequeños. La cita, anterior, que no he leído, de hecho, perdón, em, cito ahora, en este momento, sí la he citado, perdón, en este momento efectivamente se desarrolla en todos nosotros con toda su autoridad, todo el carácter del hábito, ¿no? Esta cita es interesante si saco provecho de las palabras de Ruby Blondel, según quien citó: "The Greek ethos, at its broadest and least technical, embraces moral and intellectual qualities, together with the social and personal features that help to construct, embody and convey these qualities." Y poco después dice: "The Greek understanding of character in this broad sense may conveniently be separated into three main strands: moral character in a narrower sense, ethos, intellect, dianoia, and personality." Cierro cita. Así que la noción de carácter es muy, muy, muy abarcadora, nos dice Blondel. La confusión que en determinadas secciones de la República aparece entre el concepto del ethos y las características propias de las partes del alma es una evidencia más de la importancia de las prácticas de las nodrizas. Platón da una idea del impacto de dichas prácticas cuando, haciendo eco del pasaje de la República que ya he citado,
donde Sócrates recomienda que las nodrizas cuenten a los niños solo los mitos conformes con ciertas normas elaboradas en nombre de la verdad. El ateniense de las leyes explica que el ateísmo también puede provenir de que los impíos no creen en las leyendas que desde muy pequeños, cuando todavía se criaban en la leche, escuchaban de sus nodrizas y de sus madres que hablaban como en un encantamientos o solo en juego. Eh, Así que las nodrizas deben de tener un poder persuasivo a la hora de contar sus historias. Este aspecto es uno de los 4 elementos culturales que, según el ateniense de las leyes, condicionan la creencia en la existencia de los dioses en la mayoría de los seres humanos. Si bien reconoce la importancia de esta función, Platón no deja de señalar la otra cara de la moneda. Es difícil, quizás imposible, poder contar con el ejercicio correcto de este poder, porque las nodrizas no son un intermedio confiable para comunicar las rectas normas epistémicas y morales a los niños. Platón, en efecto, hace por lo menos 2 alusiones a las conductas erráticas de las nodrizas. Una es cuando el ateniense indica en las leyes que deben ser controladas con los niños que supervisan por una mujer seleccionada por los guardianes de la ley, como si las nodrizas no fuesen tan distintas de los niños que cuidan y compartieran su irracionalidad. Otra referencia, todavía en las leyes, es suscitada por la cuestión de saber si es necesario prever multas para las madres y las nodrizas que no se atendrían a las recomendaciones hacia los bebés y niños pequeños. Hacerlo sería ridículo, reconoce el ateniense. De hacerlo, cito, nos haremos acreedores a una gran carcajada, además de que probablemente no van a querer dejarse convencer los caracteres femeninos y serviles de las nodrizas. Cierro cita. Estas palabras explican 2 cosas. Uno, que las nodrizas son capaces de manifestar una forma de resistencia a la ley burlándola, y en este sentido tienen también un poder político. Y 2, bajo lo que se parece una especie de interseccionalidad antigua, me refiero a la expresión caracteres femeninos y serviles. Esta cita explica que las nodrizas presentan un carácter poco susceptible de prestarse al trabajo de la razón. El carácter femenino es asociado a las leyes a la idea de que es amigo de actuar a hurtadillas y es tramposo, y el carácter servil refiere al desorden afectivo y cognitivo de un alma cuya parte racional está sometida a la parte apetitiva aliada a la parte emocional, como sabemos con la figura paradigmática del tirano. En otras palabras, el drama o la maldición de las nodrizas es que son a la vez dotadas de un megapoder y que este megapoder es probablemente malgastado por prestarse mal o poco al trabajo de la razón. Las que deben persuadir a los niños a través de mitos racionales difícilmente son persuadidas por la razón legislativa. De modo que, lejos de ser una representación de la filosofía misma, como argumenta Jean-Louis Dumont, las nodrizas son más bien su opuesto, una fuerza persuasiva pura, ajena a la razón, mientras que los filósofos, si bien usan la razón, difícilmente persuaden. No sé si me da tiempo para leer unas palabras más de conclusión, pero si no, puedo detenerme aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Etienne. Si te parece, dejamos mejor un poquito más de tiempo para las preguntas. Muchísimas gracias. Gracias. Catalina, Aquí estoy. ¿Cómo perfecto. Muy bien. ¿Cómo están? Perdonen, yo me sitúo un poquito mejor. Bueno, buenas tardes para todos, para todas. De nuevo, me da mucho gusto saludarlos y saludarles. Comenzaré, creo que todos nos quedamos cortos con respecto al tiempo, entonces quisiera empezar contándoles que lo que vengo a presentar hoy es un trabajo que hemos hecho en coautoría o en colegaje junto con Laura Almandós, profesora de la Universidad Nacional de Colombia, y nos hemos querido centrar en el rol particular que tiene el perro como especie en el proyecto político de Platón. Y particularmente para estas jornadas quería yo centrar la atención en el caso de la perra. ¿Sí? Hemos pensado incluso en el perre
aquí con mi colega, pero me parece que la aparición femenina del perro como especie en República pues da muchas luces para pensar el propósito de estas jornadas. Entonces permítanme, voy a iniciar leyendo algunas líneas para la exposición. Son varias las especies que aparecen en República. Caballos, cerdos, ovejas, entre otros animales, juegan un rol determinante en la exposición del proyecto político de Platón. Sin embargo, dada la relevancia de la relación que se teje en República entre el pastor, el perro, las ovejas y el lobo, quiero utilizar estos minutos para examinar el rol que tiene la especie canina en la caracterización del Filaquis, del guardián. Sorprende que Sócrates en un primer momento utiliza la figura del perro para ilustrar su naturaleza. Sin embargo, el nombre mismo de guardián remite directamente al perro que desempeña esta función al interior del hogar. Pese a que el perro como especie aparece desde el libro primero en República, en el diálogo que tejen Polemarco y Sócrates sobre la excelencia para desempeñar una función específica, Sócrates desarrolla por primera vez la analogía entre guardián gobernante y perro en el libro 2 de República. Recordemos que para que la ciudad propuesta por Platón o por Sócrates en este caso, efectivamente pueda tener lugar, es necesario que en ella existan soldados que defiendan al territorio. Lo que en el libro 2 inicialmente es propuesto como la necesidad de un ejército, deviene como es común en la descripción del individuo que formará parte de este y que Sócrates nombrará con el rótulo de guardián. El narrador ocupa los libros 2, 3 y 5 de República en la caracterización del guardián y es en esta caracterización en la que se enmarca la aparición de la especie canina como análoga a la del guardián. Guardián y canino son comparados en 4 instancias. Hoy me voy a preocupar por una de ellas, pero quiero dejarlas señaladas porque ha sido objeto, como les decía, de otras indagaciones. La primera de ellas atiende una similitud con respecto a su carácter paradójico, el hecho de tener una naturaleza a la vez fiera y mansa. El segundo rasgo, que se presenta como compartido, es la aproximación y búsqueda del conocimiento. El tercero involucra la semejanza física y corporal y finalmente Sócrates compara la especie canina y el guardián respecto de las irrelevancias de la diferencia sexual a la hora de desempeñar la función que les es propia por naturaleza. Como les decía, voy a recoger muy rápidamente las 3 primeras semejanzas con miras a centrar mi atención en el tercer elemento comparativo, que es el que compete examinar en estas jornadas, a saber, la irrelevancia de la diferencia sexual a la hora de gobernar. Permítame algunas palabras sobre estas 3 primeras relevancias. La primera relevancia tiene que ver con la semejanza con respecto al carácter. Sobre ella quisiera sostener que el lector quizá pasa de forma inadvertida por esa mención que hace Sócrates en el libro 2, en la que caracteriza al guardián como dócil y fiero a la vez. Dice Sócrates lo siguiente: el uno y el otro, aludiendo al perro y al guardián, deben tener agudeza de percepción para sentir al enemigo y una vez que lo sientan, celeridad en perseguirle y fuerza para librar batallas si fuera necesario después de haberle alcanzado. Para un lector desprevenido, como decía, esta última cita pasaría de largo y no produciría ninguna sorpresa. Sin embargo, identificar la naturaleza del guardián como con un carácter dual, ambivalente, contradictorio, pues no es algo menor. ¿Cómo puede depender la seguridad de un Estado en un personaje cuyo carácter vacila conforme a las circunstancias de la acción entre 2 extremos? Que hace que como lectores esa tesis pueda fácilmente ser aceptada. Las respuestas a estas preguntas radican en el hecho, creo yo, de elegir como elemento de la analogía precisamente la especie canina. Pienso yo que es una estrategia retórica que busca la adhesión del lector. En efecto, apelando a nuestra familiaridad con el carácter contradictorio del perro y a la aceptación tácita de que éste le permite desempeñar adecuadamente sus funciones de cuidado y vigilancia, somos persuadidos de la necesidad de esa naturaleza en el guardián de la comunidad humana. En efecto, a la hora de elegir un perro con fines de vigilancia, ninguna persona optaría por decidirse por uno que careciera de fiereza o que no estuviera en capacidad de ser leal con su amo. Ahora bien,
¿A partir de qué criterio se comporta el guardián con fiereza o mansedumbre? ¿Cómo hace para determinar el carácter que acompaña sus acciones? La respuesta a estas preguntas está precisamente en el segundo rasgo de semejanza o comparación entre el guardián y la especie canina, siendo esta la semejanza con respecto al amor al conocimiento. Un perro de raza se caracteriza por realizar esta distinción con excelencia. Cuida a quienes hacen parte de su casa y se comporta con ellos de forma dulce y cercana, mientras actúa de forma violenta y amenazante con quienes no pertenecen a su ámbito familiar. Esta cualidad discriminatoria, que eso es algo muy interesante, es admirada por Sócrates en 376 a.2 y lo lleva a sostener que el perro es un amante del conocimiento. El argumento presentado en el libro 2 con respecto a cómo de ser amante de los conocidos el perro deviene en filósofo es bastante confuso y opaco y ha sido examinado en anteriores ocasiones por parte mía y, como les digo, por mi colega Albandos. Sin embargo, para el propósito de este espacio y de esta ponencia, baste con afirmar que esta habilidad discriminatoria, que aunque propia de los perros de raza, se encuentra de igual manera en la naturaleza del guardián y le permite determinar hacia quién ha de desencadenarse alternativamente la ira o la mansedumbre, pues la tenemos aquí registrada en una especie muy particular, familiar, que es el perro. Pasaré prácticamente de largo la semejanza con respecto a la corporalidad. Esta semejanza con respecto a la corporalidad tiene que ver con las aptitudes precisamente físicas que podríamos rescatar de la analogía con la especie canina para afirmar que tanto el guardián como el perro vigilante deben tener ciertos elementos, cumplir ciertos elementos para desempeñar adecuadamente su función. Sobra decir que pues aquí estamos hablando también en términos de paideia, de unas habilidades físicas que además son inculcadas, reforzadas por medio pues de una educación gimnástica y pues que no me voy a detener tampoco en esto, pero es muy interesante ver cómo el perro precisamente al que nos estamos refiriendo es un perro parecido, diríamos hoy, al galgo, que se caracteriza por tener una cierta estatura, ser delgado, muy atlético, muy ágil y que pues es representado, como lo pueden ver ustedes en algunas de las imágenes que hemos compartido, con la iconografía de la época. A esas anteriores entonces semejanzas o descripciones con respecto a lo psíquico, se suma en este caso una importancia con respecto al aspecto corporal. La educación física debe preparar a los guardianes para estar, al igual que los perros, alertas y con los sentidos aguzados. Pasemos entonces a la diferencia sexual, a la irrelevancia de la diferencia sexual o a la comparación con respecto al desempeño de una función compartida, que será quizá en lo que quisiera yo centrarme en esta oportunidad. En el libro quinto, Sócrates compara al perro de raza nuevamente con el guardián humano y cuestiona que el guardián sea necesariamente macho, sirviéndose una vez más, como decíamos, de la especie canina como arquetipo natural. La argumentación del libro quinto inicia con la pregunta por las mujeres con las que los guardianes tendrían relaciones sexuales. Forzado por sus interlocutores, ávidos de detalles acerca de la comunidad de las mujeres, Sócrates introduce la distinción entre lo femenino y lo masculino a partir del modelo de la especie canina. Ahora se cuestiona si lo que ha venido sosteniendo acerca del guardián gobernante en cuanto a educación y hábitos es válido para las mujeres o si ellas deben ser educadas y alimentadas de manera diferente a los guardianes varones y si deben realizar tareas distintas a las de los guardianes. Sabemos que el punto aquí es la comparación. No es algo nuevo, la comparación con respecto a la función que desempeña, en este caso, guardián y guardiana, perro y perra. En los primeros libros se ha caracterizado la clase gobernante de la hipotética polis justa y tácitamente se ha aceptado que el guardián gobernante es un varón. Eso es interesante porque pues eso haría, diríamos que el lector también de forma inadvertida va aceptando que el guardián gobernante es un varón, tal y como sucedía pues en las sociedades griegas. Si bien la mención al sexo del guardián no es explícita en el libro 3, sí es asumida y el mismo Sócrates expresa esta omisión en 5
cuando comienza a ceder en su larga renuencia a hablar del tema. Puede que esté bien el que después de haber puesto en escena a los varones y determinado por completo su papel, hagamos otro tanto con las mujeres y sobre todo cuando tanto me invitas a hacerlo. Hay un recurso a mi juicio muy persuasivo y es que se le está pidiendo a Sócrates constantemente que se hable acerca de eso que les causa tanta curiosidad a los jóvenes y es el hecho de compartir, de poseer las mujeres como un bien común, ¿sí? Entre los amigos y pues obviamente esa primera mención de las mujeres los inquieta, digamos, sexualmente y lo que hace Sócrates a través del diálogo es precisamente responder a esa posesión común de las mujeres de forma tal que habilita la tesis sobre la igualdad. El abordaje de la comunidad de mujeres en el libro quinto, entonces, responde a la exigencia de Polemarco y Adimanto de desarrollar lo que fue mencionada de pasada en el libro cuarto. No me voy a detener aquí, pero recuerden que en cuarto está la alusión al refrán, precisamente de la posesión común de las mujeres, que guarda relación, por supuesto, con las leyes espartanas y la constitución espartana, política espartana, ¿no? Que podríamos reflejar muy claramente a través de la República de los Lacedemonios de Licurgo, que trae Plutarco. A partir de la figura de la hembra del perro, Sócrates defiende, vamos a ver, la igualdad entre los sexos al admitir que en el comportamiento animal, los machos y las hembras comparten las actividades de cuidado y protección de rebaño o la actividad de la caza. A partir de esta observación, basada en lo que ocurre en la naturaleza, Sócrates sostiene que nada impide que se encuentre entre las mujeres la naturaleza adecuada para ser guardianas de la polis justa. Para evidenciarlo, conviene introducir el pasaje en el que se encuentra expuesta esta tesis de la igualdad de los sexos. Así, con respecto a las hembras de los perros guardianes, nuestra opinión será la de que deben compartir con los machos la vigilancia del ganado, cazar junto con ellos y hacer en común todo lo demás, o que deben quedarse dentro de la casa, como si los partos y la crianza de los cachorros las hiciesen incapaces de toda otra cosa, mientras los machos tienen todo el trabajo y el cuidado de los rebaños. Esto está en República 5, 451 de 4 siguientes. A esto Glaucón responde: lo harán todo en común, solo que en cuanto a sus servicios tendremos en cuenta la mayor debilidad de las unas y la mayor fuerza de los otros. Frente al anhelo entonces lujurioso de abordar el tema de las mujeres desde la posesión, Sócrates elimina toda connotación de objeto deseado con su respuesta. Así, aunque Sócrates inicialmente provoca a sus interlocutores con una perspectiva sexualizada de las mujeres, apelando a la fantasía masculina de la promiscuidad en la que los amigos las comparten, desarrolla luego subrepticiamente una argumentación que les da a ellas un papel protagónico y paritario. De esta manera, lo que en principio era un tema banal y de curiosidad de hábitos sexuales, termina siendo crucial para el planteamiento político de Sócrates. La exposición resulta en una tesis reveladora y contraria a la sexualización de lo femenino, a saber que las mujeres comparten la naturaleza política con los mejores varones. La argumentación que se adelanta sobre lo femenino muestra la experticia retórica de Sócrates, quien utiliza ideas que gozan de popularidad entre los jóvenes y que cautivan su atención para luego introducir una tesis que de entrada sería seguramente rechazada: la igualdad de funciones en la clase de gobernantes de varones y mujeres. Aquí hay un elemento pues que solamente dejo sembrado, que me ha inquietado a mí muchísimo y que tiene que ver con la domesticación y con la distinción que hay entre la paideia propiamente hablando y el adiestramiento, que podría ser, digamos, lo análogo en el caso de otras especies. A partir de la analogía de la perra y la guardiana, Sócrates admite que pese a que las naturalezas de varones y mujeres son distintas, esas diferencias no conciernen para la función del gobierno en este caso. La diferencia existente entre ambas naturalezas no limita a las mujeres respecto a las actividades que involucran el cuidado y la defensa de la polis. Y por lo tanto, todo lo que se dijo sobre la educación del guardián debe aplicar en la educación de las jóvenes guardianas. Recuerden que el ejemplo que utiliza aquí Sócrates es el de los zapateros calvos y los melenudos. Él pregunta si llegarían a diferenciarse
en algo, en el trabajo de la zapatería, guardar esta distinción. Sócrates rechaza sin ambajes, perdónenme, lo que es habitual o el estado de la opinión de su época. En tanto, no se debe rechazar lo que la gente rechaza, sino solamente lo que es malo, guardando esta relación expuesta en República. Concluyamos entonces. El haber rastreado y abordado la analogía con la especie canina en los distintos lugares en los que se encuentra en República nos permite concluir que una completa caracterización de la clase gobernante para Platón solo es posible si, además de los rasgos positivos que éste debe tener en términos de carácter, cognitivos y físicos, que se exponen en el libro 3, se acepta que el sexo no representa un factor determinante para ejercer su rol en la polis. De este modo, a través de la figura de la perra, Platón habilita la posibilidad de que existan en la polis justas guardianes que la gobiernen, y pues esta propuesta se muestra avant-garde en todo sentido y no es bien recibida, sabemos, por sus contemporáneos, particularmente en el caso de Aristóteles, quien va a afirmar posteriormente que es absurdo deducir de la comparación con los animales que las mujeres deben ocuparse de las mismas cosas que los hombres, porque los animales no tienen que administrar la casa. Recuerden esto en política. No se está con esto, sería la pregunta que me gustaría dejar planteada para la discusión, desfeminizando a la mujer. Tengo yo la sensación que por medio de esta semejanza en términos de función y lo que hay en últimas es una desfeminización de la mujer y una masculinización, digamos, del varón como requisito para ser realmente guardianes. La guardiana debe abandonar las actividades, si lo vemos bien, asociadas a la crianza, las cuales están habitualmente relacionadas con la naturaleza de la mujer a fin de cumplir correctamente con su función. Debe dejar de lado los roles asociados a las diferencias de sexo entre mujeres y varones, por lo que defendemos que la figura de la guardiana, a través del desarrollo de República, se asexualiza, ¿no? Tanto del guardián como de la guardiana. A pesar del sentimiento de victoria, quizás tras esta argumentación, en tanto las mujeres terminan siendo valoradas e incluidas en el proyecto político de la polis justa, es importante tener presente las implicaciones que esta inclusión representa para ellas. Aunque el libro quinto las integre en la vida política, a diferencia de lo que hace en política uno Aristóteles, lo hace a través de la negación de sus espacios de acción en lo que sería la polis histórica. Son despojadas de funciones que tradicionalmente han sido asignadas a ellas, y pues parece que Sócrates tampoco construye ni introduce una feminidad alternativa, solo las despoja de estos roles históricos. Al desmantelar la relación entre mujeres y objeto de deseo que se encontraba entre líneas en el proverbio, Sócrates también, así como desfeminiza las guardianas, también digamos que le quita los roles asociados históricamente a los varones, entre ellos, por supuesto, el de la posesión, ¿no? Recordemos que todo este sentido, toda esta invitación a lo común implica también no tener posesiones. Quisiera acabar con lo siguiente, con esto último, pasándome otros elementos que podrán ser considerados quizá en la discusión. Si bien la diferencia sexual es natural desde el punto de vista reproductivo, la asignación de tareas relacionadas con esta no la es, y creo que ese es el punto acá. En los varones, represión de lo que en su comunidad sea femenino, y en las mujeres lo que culturalmente sea considerado como masculino. Aquí estoy citando a Huby. Con esto, Platón se adelanta a una discusión que tendrá lugar muchos siglos después acerca de cómo la sexualización es un asunto de convención que finalmente responde a una determinación arbitraria. La analogía con la especie canina en República, a mi juicio, es muy potente, en tanto propone un arquetipo natural. Y en esto quisiera hacer el énfasis de estas últimas líneas, y es que lo que a mí me parece muy poderoso de relacionar el perro con la caracterización del guardián o guardiana es que Sócrates está utilizando un arquetipo natural que tiene presencia en la vida cotidiana
y que por ende sirve muy fácilmente para admitir algunos de los argumentos y pues de las propuestas que son lanzadas a través de esta analogía. Habilita la reflexión en términos de domesticación, eugenesia y pues otros asuntos. Pensado en términos metafóricos, la especie canina tiene una gran potencia, pues muestra simbólicamente la plausibilidad de la igualdad, refiriéndose a un modelo natural con el que nosotros tenemos familiaridad. La animalidad es entonces un recurso retórico, en tanto permite reconocer que mientras en los seres humanos hay que argumentar esa igualdad, en los animales no es necesario, pues es más fácil verlo. El o la perra de raza encargada de la vigilancia y de orientar a los demás perros es la muestra de que la armonía psíquica es posible en el mundo natural, haciendo plausible con ello el proyecto político de Platón. De esta manera, el hecho de que ya exista esta naturaleza dual asociada a la función de la protección en una especie animal diferente de la nuestra, hace que la tesis política socrática sea aceptada fácilmente por el escucha o por quien está escuchando. De esta manera, la especie canina se presenta como un paradigma natural, modelo de lo que realmente acontece en el ámbito humano. Un guardián con tal carácter para cuidar de la ciudad es posible en tanto ya existen seres vivos con esa dualidad en la naturaleza. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Catalina, y muchísimas gracias, Etienne. Y si les parece, vamos a comenzar con las preguntas. André, ¿tenías la mano levantada hace un ratito? Sí, adelante, André. Sí, era una cuestión para Etienne. Entonces, hablaste de la resistencia de las nodrizas a las leyes, ¿verdad? Entonces, hay un punto que me parece importante, es que la ley, creo que es un punto que enfaticé en mis propios trabajos, pero creo que puede ser de acuerdo. Hay un lado formal y un lado de contenido, ¿no? Entonces, a mí me parece que en el pasaje, de hecho, muy importante de las leyes, donde se habla de las nodrizas, ¿cómo se llaman? Nodrizas, ¿sí? Nodrizas. La resistencia de las nodrizas es, en primer lugar, hasta la ley como forma, como orden. Y la razón por la cual las nodrizas se rebelen y se ríen, etcétera, es que básicamente, para decirlo de manera un poco como vulgar o común, no me vas a contar, tu legislador, lo que tengo que hacer yo. ¿Mm? Y en el análisis que hago del pasaje, es una rehabilitación y de hecho una rehabilitación muy positiva del lado de Platón, de las mores, de las costumbres, de la tradición, de lo que saben lo que hacer por experiencia, en contra de la ley como imposición. Entonces, quisiera saber si teniste cuenta de ese aspecto o si te parece como inadecuado para la exégesis del pasaje en cuestión. Muchísimas gracias, André, por su pregunta. Totalmente de acuerdo para hacer la diferencia entre el contenido de la ley y su carácter formal. De acuerdo también para tomar en cuenta o decir que Platón toma en cuenta, perdón, el valor formativo de las costumbres, pero como elementos formativos del carácter humano, pero cómo racionalizar las costumbres. Y es aquí donde interviene el trabajo del legislador,
pero me parece que en el fragmento sobre las nodrizas que se van a reír del legislador, eh, claro, está en juego el carácter formal de la ley. No necesito, como usted bien dijo, no necesito de una ley para saber lo que tengo que hacer. Pero ¿hasta qué punto esto no aplica hasta qué punto esto aplica también al contenido de los mitos? ¿Por qué el legislador? ¿Por qué yo sé cuáles son los mitos que se cuentan a los niños? Esto podría argumentar una nodriza tal y como parece presentarla Platón en las leyes. Por eso el carácter, por eso lo que comenté acerca del carácter, digamos, una especie de resistencia también al contenido quizás de la ley. Eh, Bueno, sí puedo añadir algo. Para entender los mitos y todo eso, los niños tienen que entenderlos. Pues obviamente no se aplica a los primeros meses o años de la vida. Y estamos hablando, en primer lugar, y creo que el pasaje, no me recuerdo, pero creo que el pasaje sobre el reír, ¿cómo se llama? La carcajada de las nodrizas, eh, se relaciona básicamente con la idea que las nutridas están como balanceando a los bebés, ¿no? Entonces el inicio de la, del movimiento circular y al poder quizás de la música y del baile, de los movimientos, no me acuerdo exactamente los detalles. De todas formas, me parece que son dos etapas diferentes. Y a partir del momento donde la voz y la palabra entra en juego, obviamente la complicación la situación se complica y hay tensiones y todo pero me parece que si uno tiene como realmente como punto ¿no? de referencia los primeros movimientos del bebé y cómo es importante como, ¿no? Saber qué hacer con sus cuerpos, porque eso tiene una relación directa con los movimientos del alma y todo eso. Creo que es más bien positivo. La historia es complicada, pero quería como insistir en esa parte que insisto en eso porque parece ir en contra de lo que se sabe de la relación de los hombres y las mujeres de manera general en Platón, que es un punto, digamos que sí hay tensión entre, obviamente, pero precisamente el hecho de que un papel tan importante está como reservado a las nodrizas, como bien dijiste, eh, eh, se, es importante sí, enfatizarlo y enfatizarlo. No, lo que tú lo enfatizas, obviamente, pero tú lo construyes como un momento de resistencia a la ley, mientras que yo pienso que es un buen argumento en contra de las críticas que Platón dirige a la ley en cuanto ley. ¿Me entiendes? En cuanto... mm. Entiendo, muchas gracias por abrirme esta perspectiva. Lo único que puedo decir quizás es que yo veo tanto la República como las leyes desde el punto de vista de su vulnerabilidad y de su fragilidad en tanto construcción teórica y proyecto político. Es decir, que cada vez que, para decirlo con una metáfora, quizás cada vez que veo a Platón poniendo un ladrillo para construir la ciudad, veo que este ladrillo es frágil o vulnerable y que eso debilita a la misma vez que lo construye su proyecto. Y por eso he enfatizado quizás este aspecto bueno, de la ambivalencia del papel de la nodriza, pero voy a mirarlo de otra manera a partir de lo que usted me ha comentado. Pero gracias por la apertura. Muchísimas gracias, Valeria, y después Brian.
Gracias. Tengo dos preguntas, una para Etienne y la otra para Catalina. ¿Podré formular las dos? ¿Sí? Sí, Ok. quizá les pediría a los dos que respondieran de manera un poquitín más breve para que demos oportunidad también a la pregunta de Brian. Va, entonces, mi pregunta para Etienne es acerca del aspecto de la educación, del ethos, porque una de las cosas que a mí me interesa también de la figura de las nodrizas es que abre la reflexión al tema de la primera infancia, que tampoco es un tema sobre el que haya demasiada reflexión. Y en este pasaje que tú citabas de las leyes, Platón es muy detallado en ese momento de la paideia. Entonces, quería preguntarte si te parece que esta concepción del carácter irracional de esa primera infancia puede echar una nueva luz sobre la concepción de la paideia en Platón. Y en general, si se puede construir también una teoría de la educación de lo irracional a partir de estas reflexiones. Y mi pregunta para Catalina es sobre lo que mencionabas sobre el perro como arquetipo de lo natural. Mi pregunta es si no te parece que hay un problema con el carácter estrictamente domesticable de la figura del perro como arquetipo en contraposición, por ejemplo, con la del el lobo. Y entonces, ¿qué debemos entender por natural, por naturaleza en general y por naturaleza humana a partir del ejemplo del perro? Muchas gracias, Valeria, por tu pregunta. Contesto rápido. Uno, encontré una tesis, no sé si es de maestría o de doctorado, no logré encontrar esa información con muchos detalles, pero que se titula The Education of the Irrational in Plato. Podré enviarte la referencia y para añadir mis propias palabras, yo creo que lo irracional está al centro, de cierta manera, y que el centro de todo el proyecto educativo no es que podamos eliminarlo, sino que saber cómo lo vamos por un lado, someter hasta cierto punto al poder de, de la razón, sabiendo que la misma razón descansa en también en particular en el filósofo, en un deseo, el deseo de reflexionar. Así que hay también bases irracionales del propio uso de la razón. Así que no se puede escapar de lo irracional de cierta manera. Entonces, controlarlo, someterlo y, como diría, dirigirlo, encaminarlo, usarlo de tal manera que sus efectos, digamos, para hablar rápido, negativos, se puedan resultar en quizás aspectos positivos. Hay algo, una ilustración de esto sería como Platón quizás convierte el apetito para las riquezas materiales en un instrumento al servicio de la unidad cívica, convirtiendo la dimensión irracional de este apetito para un beneficio colectivo. Bueno, y con eso cierro. No sé si contesté tu pregunta. Bueno, y por mi parte, muchas gracias, Valeria, porque de hecho para mí el tema de, como ya avisaba en la ponencia de la domesticación, es un tema central. Pues mi perspectiva, no lo dije así, de alguna forma es que a través uno podría leer desde el libro 1 a 10 de República como un proceso de domesticación al lector. Es mi percepción muy animalista del asunto, pero creo que pues lo que tenemos es un trasímaco muy lobo que después termina muy perro. Entonces creo que ahí hay un desarrollo moral interesantísimo que Platón no descuida, que Sócrates no descuida frente al reto que supone pues obviamente enmarcar lo que sería la naturaleza, recordando que ser arquetipo natural no quiere decir que no haya modificación de carácter y que los animales obviamente son permeables al hábito y son permeables precisamente a cambiar su conducta. No siempre la conducta es
instantánea, reactiva, mecánica, sino que hay posibilidad de domesticación y de transformación del carácter por medio del hábito. Y pues eso me parece que permite jugar no solamente con el lobo, como decían en un primer momento, con el perro como, o la especie canina, con las ovejas, ¿sí? De una forma pues muy estilística, a mi juicio, con una gran belleza eh, eh, estética, ¿no? Dentro de la obra. Y creo que hace resonancia eso también con la propuesta de Genofonte en Recuerdos de Sócrates, que vuelve a tomar no solamente la idea del pastor, sino la fábula misma del perro, que convence a las ovejas, no sé si recuerden bien, pero convence a las ovejas diciéndoles, porque las ovejas preguntan por qué los perros tienen este lugar, digamos, de privilegio, y el perro responde, o por Zeus, de una forma muy, ¿no? O por Zeus, pues porque yo soy el que evito que ustedes hagan cualquier cosa, las conduzco adecuadamente y las protejo del mal y de los posibles, pues de los posibles peligros, ¿no? Mostrando que obviamente hay también una cierta jerarquía al interior de la escala natural, que bueno, pues de nuevo es una propuesta, pensar. Lo que sí estoy segura yo es que como lector uno termina aceptando esas tesis con facilidad porque tiene un referente familiar que es el perro, ¿sí? Y en donde sí suceden estas cosas. A la hora de conseguir un perro guardián, poco importa que sea perro o perra, sino que desempeñe hábilmente o de forma, eh, sí, de forma excelente su labor de cuidar, ¿no? Valdría la pena ver las otras características y pues en efecto lo atlético, lo físico, lo persuasivo, etcétera, podría encontrarse tanto en la perra como en el perro. Muchas gracias. Muchas gracias, Brian. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Mi pregunta va dirigida a Etienne. En la última parte de tu conferencia hacías una oposición entre la actividad filosófica y la nodriza, en tanto que se consideraba la filosofía como una parte, o bueno, una parte fundamental para filosofar, es la parte racional. Sin embargo, no sé si, o bueno, esta sería como la pregunta, sino más bien la imagen o la figura de la nodriza representaría una modalidad del filosofar. En tanto que estoy pensando que, por ejemplo, en República, en el libro 2, cuando se expulsa a los poetas, pues Platón dice, bueno, sí podemos decir un par de mentiras, hace la distinción entre mentiras en el alma y mentiras en palabras, y finalmente en República termina la República o la construcción de la República con un mito. Entonces, esa sería mi pregunta, sino más bien, más que una oposición de la nodriza, sería como una modalidad o, por ejemplo, un primer acercamiento al filosofar. Muchas gracias, Brian. Es una muy buena propuesta. Dos cosas brevemente. Uno, hay un artículo de Jean-Paul Dumont que he citado que va un poco en esa línea. Lo único es que no hace la distinción que estás haciendo que me parece relevante, es decir, considerar al filósofo como nodriza en tanto cuenta mitos a los ciudadanos o cuenta mentiras. En efecto, eh, es decir, mi única, entiendo y me parece muy relevante, lo único que quizás matizaría sería hasta qué punto es una metáfora. Es decir, eh, el filósofo o la filósofa como nodriza, si sigo la línea que he tratado de defender, sería una nodriza eh, receptiva a la voz de la razón, que se atiene a las prescripciones de la ley y se las tiene tanto más que las está prescribiendo, ¿no? y construyendo. Así que me parece más que una oposición, un- una dicotomía metafísica, ¿eh? La buena nodriza y la mala nodriza. En ese sentido, sí estaría de acuerdo con esto.
y gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias nuevamente a Catalina, a Etienne por sus excelentes conferencias, a todos los participantes y tenemos 10 minutos más de receso para tener nuestra última mesa del día acerca de Aristóteles. Entonces, nos vemos aquí 1:45. Muchísimas gracias a todos.